Vamos a empezar por el repaso, un pequeño repaso. Cada vez lo hago más rápido, no me quiero parar mucho en él para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Hay una serie de conceptos fundamentales que es importante que tengamos muy claro desde el principio. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es qué es la comunicación violenta. Entonces, la comunicación violenta es todo tipo de comunicación que provoca en otra persona que se cierre y que se aleje de nosotros. Aunque nosotros tengamos muy buenas intenciones de comunicarnos de la forma más amable posible con esa persona, por algo que nosotros no detectamos en nuestra comunicación, resulta que esa persona se nos cierra y se aleja. En la comunicación violenta es muy importante los límites, poner límites a las personas con las que nos comunicamos. Y tenemos que ver los límites no como algo agresivo o algo malo, sino como algo que lo que va a hacer es proteger la relación. Nos va a ayudar a que esa comunicación sea una comunicación no violenta y nos va a facilitar también profundizar en la relación con esa persona. Entonces tenemos que cambiar un poquito el chip sobre lo que pensamos sobre los límites. Los límites como algo positivo en la relación y que va a proteger a la relación. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Que poníamos los límites cuando estábamos hasta aquí. Alguien se había pasado mucho con nosotros y entonces nosotros poníamos los límites para intentar evitar que esa persona siguiera pasándose. Muy buena. Entonces, ahora nosotros vamos a poner los límites como forma de prevenir que las cosas vayan a peor. No cuando estamos hartos, sino al principio de la relación. Otra cosa muy importante es el concepto de conflicto. Cuando nosotros hablamos de conflicto, la mayoría de las personas pues experimentan la necesidad de evitar todo tipo de situaciones que generen conflicto. Y tenemos que tener claro que el conflicto no es ni más ni menos que un desacuerdo entre personas. Y que es el pan nuestro de cada día porque cada persona tiene su forma de ver el mundo, de ver las cosas, sus opiniones, sus propios criterios, y es normal que cuando nos unamos dos personas tengamos un conflicto porque tenemos desacuerdo. Y el conflicto no es malo. El conflicto también nos vale para conocer a la otra persona, conocer sus gustos, su forma de ver el mundo, etcétera, y también nos ayuda a acercarnos. Entonces, no temer el conflicto. Es necesario que aprendamos a abordar las situaciones conflictivas y para eso precisamente es de mucha ayuda la comunicación no violenta. Y por último estábamos trabajando sobre la primera etapa de la comunicación no violenta, que no es otra cosa que la observación. La observación para nosotros poder detectar qué es lo que nosotros estamos haciendo que resulta violento en la relación con la otra persona, o qué es lo que recibimos de la otra persona que nos resulta violento a nosotros mismos. Entonces, la observación para aprender a identificar la violencia y explorar cómo crear nosotros un espacio interno donde poder desactivar todos aquellos elementos que nos provoca ese tipo de comunicación que genera violencia. Estos son los 4 elementos básicos, las 4 etapas. Al que le falte este papelito puede cogerlo por aquí, ¿no? Para que haga práctica en su casa. Las 4 etapas de la comunicación no violenta, ahí tenemos la primera fase que es la observación, la segunda fase que es reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, la tercera fase es asociar esos sentimientos con nuestras necesidades y por último realizar una conducta, que puede ser una petición o cualquier cosa. Esto lo estoy diciendo muy deprisa porque en realidad esto es todo el taller completo y nosotros vamos a ir trabajando parte por parte. Todas las sesiones anteriores estábamos todavía por la observación sin evaluar, sin juzgar, y ya habíamos entrado en reconocer los sentimientos. ¿Qué vimos en la sesión anterior? Tenemos una vivencia interna. La vivencia interna son los juicios e interpretaciones que realiza nuestra mente. La vivencia interna
son las cosas que nosotros nos contamos. Pasa algo, un hecho concreto, que alguien ha salido en mitad de la sesión de esta habitación, ¿no? Eso lo grabaría una cámara de vídeo. Los hechos siempre lo puede grabar una cámara de vídeo. Todo lo que no grabe una cámara de vídeo no son los hechos. Estamos hablando ya de vivencias internas. Y entonces mi vivencia interna puede ser que yo diga, esta persona nada más que sabe molestar en todas las sesiones. Eso es un juicio, ¿no? Entonces, mi vivencia interna sobre este hecho son los juicios y las interpretaciones que realiza mi mente. Las historias que yo me cuento. Porque es objetivo y subjetivo. Efectivamente, perfecto. El hecho es algo objetivo, la vivencia interna es subjetiva porque está sometida a mis evaluaciones, a mis juicios, a mis interpretaciones, a las historias que yo me cuento. Y después está la vivencia externa, que son aquellos hechos que saldrían en la cámara de vídeo, ¿vale? La vivencia externa son los hechos. Una vez esclarecidos los hechos y diferenciados de nuestras interpretaciones, pasamos a observar las emociones que los generan. Lo primero que nos vamos a encontrar es que ocurre algo, unos hechos. Esos hechos facilitan que yo, porque eso no lo puedo evitar, esos hechos facilitan que yo empiece a hacer juicios e interpretaciones, a contarme una historia sobre esos hechos. Y todo eso genera un sentimiento o una emoción en mí. ¿Vale? La causa de nuestras emociones o de nuestros sentimientos está en nuestras necesidades. Cuando aparece una emoción, si es una emoción agradable, me está anunciando una necesidad que yo he podido satisfacer, y cuando aparece una emoción desagradable, lo que me está anunciando es una necesidad que yo no he podido satisfacer. Así que las emociones lo que me anuncia son necesidades. En talleres anteriores nosotros decíamos, ¿qué estoy pensando para sentir esto? Es decir, los pensamientos facilitaban las emociones y nosotros, para descubrir qué nos quería comunicar esa emoción, íbamos para atrás y decíamos, ¿qué estoy pensando para sentir esto? Es una forma de descubrirlo. Este programa nos invita a completarlo aún más. ¿Qué necesito? Esta emoción, ¿de qué necesidad me está hablando? La causa de nuestras emociones o sentimientos están en nuestras necesidades. Y la prueba de que esto es así es que frente a un mismo hecho, las personas pueden reaccionar de forma muy distinta. ¿Te referías? ¿Qué necesito para no sentir esto? No. Cuando tú sientes una emoción, tristeza, yo a lo mejor, imagínate que yo te insulto. Y al insultarte, pues tú puedes sentir tristeza, ¿no? O puedes sentir rabia, ¿no? Y entonces lo que tú te preguntas es, ¿qué necesidad insatisfecha me anuncia esta emoción? ¿Vale? Pues seguramente si es, yo qué sé, si yo te insulto y tú sientes rabia, pues la necesidad insatisfecha puede ser que te respeten, ¿no? Entonces tú lo que quieres es que te respeten y por eso sientes rabia ante un insulto. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de descubrir la necesidad insatisfecha? Que al descubrir la necesidad insatisfecha, yo ya me concentro en satisfacerla. Yo estoy así porque siento la necesidad de que me respeten. ¿Vale? Y ya sabe por dónde va la cosa. Ayer tuve yo un caso más o menos. Sí, ¿no? ¿Y cómo te lo viste? Pues todo sale violento, pero nada. ¿Eh? Me fui yo porque como yo tengo azúcar y eso, Sí. pues no me puedo poner así. Pero sin embargo me puse también. Bueno, tú... Me puse violento, digamos, porque si no me respeta por una manera, ni por otra, ni por otra, ni por otra, yo tengo mi límite y tal, no nos hablamos, no esto, tú por ahí, yo por aquí, ¿no? Pero cuando yo me voy por ahí, me insultan, me doy realmente la vuelta del tirón.
Porque encima que yo llevo contándote ciertas cosas y he puesto mis límites, no, me vas a insultar también. Pero pasa una cosa, que en la Eso comunicación... no puedo... Claro, Eso es lo que no puedo... lo que tienes que trabajar más, Sí. ¿vale? La comunicación no violenta, una de las cosas que te deja claro es que las necesidades que tú tienes que satisfacer, eso que tú tienes que satisfacer, no depende de nadie. O sea, tú en tu relato vas en una escalada de frustración y de enojo cada vez más fuerte, porque tú estás poniendo la satisfacción de esa necesidad en lo que haga el otro. Que el otro deje de, o que el otro te pida disculpas, o que el otro mal vamos. Esa satisfacción, esa necesidad, la tienes que satisfacer tú, con lo que tú hagas. Si tú, por ejemplo, has tenido un conflicto con una persona, que tú le puedes hacer una petición, tú le puedes decir a esa persona, yo necesito respeto. No estoy harto de esa persona, digamos, ya se lo he dicho tantas veces. Claro, pues entonces, si tú se lo pides a esa persona y esa persona no es capaz de hacer una conducta adecuada, pues entonces, naturalmente, tú tienes que tomar una decisión con respecto a esa relación. Tienes que poner tu límite. No, pero si el límite se lo saltan 100 veces, tú a lo mejor tienes que romper esa relación. ¿Entiendes? O sea, que no se trata de partirle la cara, sino de decir, yo necesito satisfacer. Claro, ¿vale? Entonces, la función de nuestras emociones o sentimientos es indicarnos si tenemos la necesidad satisfecha o insatisfecha. Que la emoción es muy agradable, está satisfecha. Cuando la emoción es desagradable, me anuncia que tengo una necesidad insatisfecha, una necesidad que tengo que satisfacer. Bueno, pues hasta aquí nos ha llevado 18 minutos los dos repasos, ¿vale? Esto quería dejarlo claro, esto entra todavía dentro de repaso, ¿no? Porque son cosas que hay que fijar muy bien en la mente. Entonces, los hechos, como dijo nuestro amigo, son objetivos. Se pueden observar por los sentidos y lo grabaría una cámara de vídeo. Yo tengo que distinguir muy bien cuáles son los hechos de las interpretaciones. Porque tengo que tener en cuenta que los hechos son los mismos para todo el mundo y las interpretaciones, cada uno tiene una, ¿vale? Entonces yo no puedo hablar de mis interpretaciones como si fuera la verdad. Tengo que tener una conciencia clara que mis interpretaciones son mis interpretaciones y no es la verdad. Y que sería muy interesante asomarme a otras interpretaciones que enriquezcan mi punto de vista. De esa forma seguramente encontraré una mejor manera de satisfacer mis necesidades. Pero siempre hay que tener claro que las interpretaciones no son la verdad. La verdad es lo que graba una cámara de vídeo, los hechos. Interpretaciones es un hecho, de entrada tengo un hecho, pero aderezado con los valores, mi experiencia, las consideraciones, las creencias, mi historia personal. Todas esas cosas facilitan o se mezclan con el hecho y aparece la interpretación. Por eso es subjetiva. Y firma, por favor, mira, antes de... Y por último tenemos los juicios, que es importante distinguir las interpretaciones de los juicios. Cuando la interpretación es valorativa, cuando yo hago un juicio de valor, ¿no?, la persona asume una postura de calificador o descalificador. Es decir, de pronto yo me convierto en juez y digo, esto está bien, esto está mal. Tú eres idiota, tú eres muy listo, ¿no? Estoy calificando o descalificando. Entonces, un juicio es un tipo de interpretación, pero un tipo de interpretación valorativa. Yo le doy un valor a aquella cosa que estoy interpretando.
¿Se entiende? Es difícil distinguir entre uno y otro. Entre una interpretación y una... Un juicio, Vale. porque parece que va todo junto. Claro, de entrada, para nuestros primeros pasos, no os preocupéis excesivamente por esa distinción, porque la distinción importante aquí es saber distinguir lo que es un hecho de las cosas que nosotros nos contamos, que pueden ser juicios e interpretaciones. ¿De acuerdo? O sea, yo no me tengo que volver loco ahora mismito. Esto es ya como para... Lo tenéis que saber, que eso está ahí, pero como para empezar a relacionarme con los demás de una forma no violenta, de entrada, con yo distinguir estas dos cosas, vamos muy bien. Y tener claro que las interpretaciones no es la verdad, y que es muy interesante asomarme a las interpretaciones de otras personas, porque van a afinar mucho mejor mi propia interpretación, porque hay cosas que yo no observo y a lo mejor desde la perspectiva de esa persona sí lo observa. Bueno, pues esto también es importante dejarlo claro. Y después otra cosa, con las emociones no tenemos que tener un lío gordo, porque las emociones en definitiva son estas. Aquí pone 6, hay unos autores que ponen 5, otros que ponen 6. En este caso, las emociones básicas. Tenemos el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa. Y después algunos derivados, pero que al final termina ahí. Desconfianza, preocupación, ansiedad, nerviosismo, me está anunciando miedo. Son como derivados del miedo. Felicidad, orgullo, satisfacción, placer, me está anunciando alegría. La emoción de base es alegría. Desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia, estamos hablando de tristeza siempre. Resentimiento, indignación, fastidio, animadversión, estamos hablando de ira. Enojo, también de ira. Asco, repulsión, desprecio, aberración, desdén, asco. Sorpresa, asombro, estupefacción, desconcierto, conmoción. Es decir, que lo que yo tengo que localizar es si siento alegría o tristeza o miedo o asco o ira o sorpresa. Con saberme esas 6 emociones y buscarlas, hago así, porque las emociones se expresan en el cuerpo. Decíamos que las emociones son los pensamientos encarnados, cuando el pensar se siente en la piel. Entonces, nuestro cuerpo cambia cuando siente ira, ¿no? Se tensa, la mirada se agudiza, ¿no? O cuando siente miedo, ¿no? El cuerpo se pone frío, blanco. Vale. Pues esto es lo que cuando yo digo, ¿y qué siento? Lo que me tenéis que buscar es qué cosas, de estas 6, qué cosas siento. Nuestras emociones o sentimientos, ya lo he dicho antes, nos anuncian una necesidad. Y puede ser una necesidad satisfecha o una necesidad insatisfecha. Si está satisfecha la necesidad, la emoción es agradable de sentir. Si la necesidad no está satisfecha, la emoción es desagradable de sentir. Y justamente es desagradable de sentir para que yo preste mayor atención y pueda satisfacerla. Abordar el problema. Exactamente. O sea, el hecho de que nosotros nos sintamos algo desagradable no es malo. Es una forma de que nuestra naturaleza ha inventado para captar nuestra atención y poder satisfacer esa necesidad. ¿Vale? Y fijaros que de las 6 emociones agradables nada más que hay una. Es decir, que lo importante, lo que nos pone en riesgo la vida, es no satisfacer las necesidades insatisfechas. Y para eso tenemos alarmas muy potentes, que son las emociones desagradables de sentir. Cuando tú pones un despertador con una alarma desagradable, es para asegurarte que lo escucha. Y cuando nuestra naturaleza nos pone emociones desagradables de sentir, no es para fastidiarnos. Y no hay que desconectarla con droga ni con ningún tipo. Lo que tenemos que hacer es obedecer a nuestra naturaleza, que nos ha puesto una emoción desagradable de sentir, para que descubramos cuál es la necesidad insatisfecha y terminemos por satisfacerla.
Es decir, que vamos a dejar de sentir miedo a las emociones desagradables, porque es un mecanismo sencillo para que prestemos atención y descubramos la necesidad. No hay más. Nadie se va a desintegrar por sentir una emoción desagradable. ¿Sí? Entonces, las personas que son más autoexigentes o más caprichosas normalmente sienten muchas más emociones desagradables. Pues claro, es que la autoexigencia es una forma de violencia a nivel personal. Pero también creo yo que la persona sumisa, la que entra en conflicto, también la que se lo queda todo para ellos, también entramos en la insatisfacción. Claro, es que otra forma de violencia. Estáis describiendo dos formas de violencia. Porque la sumisa no satisface la necesidad y porque la exigente tampoco la puede satisfacer. La evitativa, por decirlo así, evita el conflicto, ¿no? Las personas que son evitativas normalmente no evitan el conflicto por el conflicto, sino por lo que le hace sentir. Las personas evitativas lo que quieren evitar es sentirse mal, sentir emociones desagradables. Y entonces, si las emociones desagradables son las que nos marcan la necesidad y satisfaciendo la necesidad, nosotros vamos a conseguir ser más felices. Si yo resulta que cojo la emoción desagradable y la desconecto con droga o con cualquier tipo de adicción, ¿no? Sea química o no, pues entonces yo estoy cogiendo la brújula que me va a guiar por la vida y la estoy rompiendo. Es como dice ella, al final una persona evitativa evita el conflicto por lo mejor complacer a la otra persona o no hacerle daño a la otra persona. Claro. Pero para no sentirse mal ella. Pero no quiero hacer daño a la otra persona, me hago daño yo. Sí, pero en mi caso me lo digo, le tenía que haber dicho. Claro. Le tenía que haber hecho. Pero en definitiva, tú no es que eres Santa Teresa de la Cruz y buscas hacer el bien por todo el mundo, no. Tú lo que no te quieres es sentir mal, ¿vale? Y entonces haces lo que la otra persona quiera para que esa persona no se enfade y tú no te sientas mal, ¿vale? Entonces, cuando tú aceptas que sentirme mal no está nada mal, es decir, que cuando me siento mal es cuando está apareciendo la información relevante que, indagando sobre ella, me va a informar de la necesidad insatisfecha y me va a permitir ver con claridad qué conducta la puede satisfacer. Pues entonces las sensaciones, las emociones y las sensaciones desagradables de sentir van a ser desagradables, pero la voy a bajar mucho del volumen, porque una cosa es tener miedo y otra cosa es tener miedo al miedo, que es miedo al cuadrado. Cuando yo digo, pues siento miedo, oye, pero siento miedo, ¿cuál es mi necesidad insatisfecha? La descubro, pues entonces voy a hacer esto para satisfacerla, y hacer el miedo, se fue. Muchas gracias, miedo, has cumplido con tu función, hasta la próxima. Las emociones, todas, son aliadas nuestras, no son enemigas. Eso hay que tenerlo muy claro. Es importante distinguir entre los verdaderos y los falsos sentimientos. Los falsos sentimientos siempre serán juicios, porque implican a otra persona. O sea, la clave para yo saber si yo tengo una emoción o un sentimiento verdadero o falso es si implican o no implican a otra persona. Esa es la clave. Ahora lo vamos a ir viendo más claro. Los verdaderos sentimientos están conectados con nuestros gustos y valores. De ahí nacen los verdaderos sentimientos, de lo que a mí me gusta, de lo que yo valoro. ¿Cuál es la clave para identificar los falsos sentimientos? La que acabo de decir. Los falsos sentimientos siempre dependen de un factor externo. Necesitan un sujeto que lo haga posible. Necesito que tú dejes de insultarme para que no me falte el respeto. Entonces me siento agredido. Eso no es una emoción ni un sentimiento. Son los diferentes, ¿no? Efectivamente.
Es un falso sentimiento porque necesita a alguien para satisfacerlo. Una persona que se siente agredida no está hablando todavía de la emoción. Sentirse agredida es un juicio porque necesita un agresor. ¿De acuerdo? Esa persona cuando se dice a sí mismo, me siento agredida, porque nosotros hemos dicho que todas las cosas que nosotros nos decimos, eso es, le llamamos la mierda, que nosotros nos decimos, los juicios, las interpretaciones, tenemos que aceptar que eso está ahí en nuestra mente. No tenemos que pretender no emitir juicios, no emitir interpretaciones. Eso va a aparecer sí o sí, no lo podemos evitar. Otra cosa es que lo saquemos fuera. Ahí es donde está nuestro trabajo. Convertir esa mierda en abono. Lo que nosotros sacamos fuera es el abono. Y el abono enriquece la relación. ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo. Me siento agredido no es un verdadero sentimiento. Es un falso sentimiento, es un juicio. Para que nos sintamos rechazados, me siento rechazado, otro ejemplo. Necesitamos que haya otra persona y por lo tanto rechazado vuelva a ser un juicio. ¿Vale? ¿Se entiende eso bien? Sí. Que me lo digo, no pasa nada, pero después me tengo que preguntar, ¿qué emoción me provoca sentirme rechazado? Lo que me hace sentir tristeza, o me hace sentir rabia, o me hace sentir, yo qué sé. Sin embargo, nos podemos sentir frustrados, tristes, agobiados, ansiosos, alegres, etcétera, sin que intervenga necesariamente otra persona. Fíjate, frustrado, yo me puedo frustrar a mí mismo, también me puede frustrar otra persona. Pero solo tú sabes si esa frustración nace de ti, de encontrarte algo con lo que no te gusta, o nace de atribuirle a alguien que te ha frustrado. Si nace de atribuirle a alguien que está frustrado, no es un verdadero sentimiento, es un juicio. Entonces, te tienes que preguntar, ¿qué es lo que siento yo? Para descubrir la emoción. Yo quiero ir al cine contigo y tú me dices que no. Y me pregunta alguien, ¿cómo te sientes? Y yo digo, me siento frustrada. Porque él no quiere ir al cine conmigo. ¿De acuerdo? Es un falso sentimiento. Puedo decir, ¿cómo te sientes? Me siento frustrada porque yo no he encontrado la forma de distraerme esta tarde. Yo no he encontrado la forma de distraerme esta tarde. No porque tú has delegado tu necesidad en él. Ahí está. Has delegado tu necesidad por no pasar esa tarde solo. Claro. Ahí. Exactamente. Entonces, frustrado puede ser un falso sentimiento y un verdadero sentimiento. Frustrado es un falso sentimiento cuando yo te atribuyo a ti el que me lo hayas hecho sentir. Y es un verdadero sentimiento cuando yo no he sabido satisfacer la necesidad de distraerme. ¿Entiende la diferencia? Cuando interviene otro es un falso sentimiento y no pasa nada. Lo que pasa es que todavía me quedaría a mí por descubrir realmente qué es lo que siento. Pero es que muchos de los falsos sentimientos al final son, o sea, me refiero, que muchos de los sentimientos que al final tenemos dependen muchas veces de otra persona o de hechos. No, es que eso es lo que te demuestra la comunicación no violenta. Que las emociones, que los sentimientos no dependen de nadie. Nadie te puede hacer sentir ninguna emoción. Pero sí, a lo mejor Te explico. Porque si tú me insultas a mí, ¿no? Quizá a mí me genere rabia. Y yo tengo aquí al lado a otra persona y tú emites ese mismo juicio y esa persona a lo mejor siente pena por ti. Entonces, tú como buen científico que eres,
cuando algo es la causa de algo, es siempre la causa, no a veces. Entonces, la causa de lo que tú sientes nunca puede ser lo que otra persona hace, sino lo que tú te dices sobre lo que la persona hace. Así que somos los únicos responsables de nuestras emociones. A él ayer le pasó algo, que si le dijeron, que si no sé qué. ¿La causa es del otro? No, es de lo que él se dice sobre lo que el otro hacía. Seguramente otra persona en su situación siente otra cosa. ¿Por qué? Porque se dice otra cosa. Yo sentí rabia. Claro, ¿y por qué? Y lo que nosotros sentimos nos conecta mucho con nuestras necesidades insatisfechas. Si a lo largo de mi vida yo no he sido respetado o me he sentido el último mono en mi familia, esto es una hipótesis, que esto no es la verdad. Estoy poniendo un ejemplo como podría poner 1.000.000 de ejemplos. Pues es muy fácil que yo sea especialmente sensible y que lo lea todo como falta de respeto. Cuando a lo mejor otra persona leería eso mismo como falta de educación por la parte del otro. ¿No? Hay que ver este hombre que poco educado ha sido en su familia. Sí, sí. Y tú lo lees como falta de respeto. Sí. ¿Entiendes? Porque eso tiene que ver con tu historia, con tus necesidades insatisfechas. ¿Se entiende bien esto? Esto es muy importante, que lo tengáis en cuenta. Tú me frustras es un juicio. Está claro que está el tú. ¿De acuerdo? Me frustra que llueva cuando salgo a la calle. A mí me gustaría que hiciera buen tiempo. Y entonces, claro, ahí interviene nuestro gusto y nuestras preferencias. Me frustra llamarte y que no me conteste, ahí intervienen nuestros gustos. Entonces, como intervienen nuestros gustos, son sentimientos. Coraje, hay un coraje. Son sentimientos en función de nuestros gustos y valores. Cuando lo que sea está basado en nuestros gustos y valores, son verdaderos sentimientos. Cuando está basado en el porque tú, falso sentimiento. Por todo esto, evitaremos utilizar expresiones como siento que tú, los tú cuidado. Pero es muy difícil. Pues claro. Si fuera muy fácil, yo no estaría aquí explicándolo. Lo sabríais ustedes desde la cuna. Plantearle y claro, la reacción más básica es... Claro. Es que tú me has hecho, es que tú me has dicho, es que... Mira, en el canal hay una lista de reproducción de otro programa, de otro taller que estuvimos trabajando, que eran los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y nos marcaban el camino desde la inmadurez a la madurez. Y cuando una persona es inmadura, que no tiene que ver con la edad ni nada, cuando una persona inmadura está necesitada de adquirir 3 hábitos. El primer hábito es el que tú estás haciendo referencia. El primer hábito es ser capaz de ser proactivo en lugar de reactivo. Ese es el primer trabajo, ¿no? Yo tengo que aprender a aguantar el impulso, irme a mi espacio interno, hacer toda la elaboración de la que estamos hablando y después elijo la conducta más adecuada. Cuando yo elijo la conducta más adecuada, estoy siendo proactivo. Yo ahí es donde lo hago. Entonces os animo a que veáis ese programa que está en la lista de reproducción del canal, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo es que en vez de ser reactiva, cuando digo no voy a contestar sin pensar ni nada, me lo acabo tragando, ya luego nunca más vuelvo. Tú estás siendo violenta contigo, ¿vale? Pero tampoco estás... Vamos, no eres reactiva para afuera, pero eres reactiva para adentro, porque no estás siendo proactiva. ¿Entiendes? Si es reactivo versus proactivo, la proactividad es cuando tú haces una elaboración y
emite una conducta que va a resolver un problema. Si tú no estás haciendo elaboración, eligiendo una conducta que resuelva el problema, la reacción en vez de salir para afuera, el daño en vez de salir para afuera, es un daño para adentro. Estás siendo violenta contigo misma, ¿vale? Interpretaciones y juicios ocultos que con frecuencia son utilizados por error como sentimiento. Cuando acusamos, cuando atacamos, dominamos, desvalorización, engaño, rechazo. Me siento acusado, me siento insultado, me siento cuestionado, me siento agredido, me siento amenazado, perseguido, violado, obligado. Esos son interpretaciones y juicios ocultos. Estos no son sentimientos verdaderos. Por ejemplo, me siento agredida. Eso es un juicio. ¿Qué emoción? Sentirme agredida, ¿qué emoción me provoca? Miedo. ¿Y cuál es la necesidad que yo tengo? Pues tengo la necesidad de sentirme segura y protegida. Y entonces la conducta es ¿qué hago para encontrar esa seguridad y esa protección? Que él no me pegue. No. Depende de otro, eso no lo puedes hacer tú. No vale. ¿Qué hago yo? ¿De acuerdo? Entonces, de entrada yo puedo decir, me siento agredida. O con esto y digo, esto es un falso sentimiento. ¿Realmente qué es lo que siento? Miedo. Vale. Y ese miedo me está anunciando que hay una necesidad insatisfecha. ¿Qué necesidad? La necesidad de sentirme segura y protegida. ¿Vale? Los juicios es lo que vemos. Nosotros somos incapaces de no emitir constantemente juicios. Y no es que nos funcione mal la cabeza, es que, bueno, es que hace eso. ¿Vale? La necesidad está sumergida. Pero yo lo que hago es que el juicio, que es la mierda, juicios, las interpretaciones, toda esa mierda que yo tengo que elaborar, ¿vale? No la saco. Cuando yo descubro la necesidad y lo que voy a sacar es la conducta que he decidido, la acción que he decidido, que puede ser una acción o una petición a alguien, ¿no? Que he decidido sacar fuera. Todo lo demás me lo como yo, lo muevo yo. Y cuando eso se ha convertido en abono, entonces lo saco fuera. ¿Y qué es lo que hace ese abono fuera? Nutrir las relaciones. Si yo saco la mierda, lo que provoco es violencia. Que la gente se separe de mí. Que la gente esté a la defensiva conmigo. Y ahora ya estamos en las necesidades. Cuando una necesidad es satisfecha, surgen los juicios y sentimientos agradables. Y cuando una determinada acción no satisface una necesidad, pues surgen los juicios y sentimientos desagradables. Si decimos o pensamos eres un agresivo, eso es un juicio. Y si decimos o pensamos me entristece que me diga esto porque para mí es importante la consideración, ¿no? Entonces estoy hablando de lo que siento, tristeza, y de la necesidad que yo tengo, consideración. Y ahora yo tengo que buscar la forma de conseguir esa consideración. Pero no me tengo que aferrar a la idea de que esa consideración me la tiene que dar una persona en concreto. Esa es una necesidad que yo tengo. Y puede ser que me la satisfaga una persona o otra. El problema es cuando nos aferramos a que tiene que ser una persona concreta. Y esa persona tiene que hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Y ahí ya es la historia más destructiva del mundo. En nuestra sociedad la palabra necesidad tiene una connotación negativa. Es que yo necesito. A la gente no le gusta sentir que necesita. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito nada, ¿no?
que no pasa nada, que todos necesitamos. Y hay que reconocerlo como algo sano, como algo que es lo que va a facilitar que yo sea feliz, descubrir mis necesidades y satisfacerlas. Pero sin embargo, la palabra necesidad, igual que la de conflicto que vimos, pues tiene una connotación negativa. Nos ha enseñado que necesitar es sinónimo de fracaso, de carencia, de dependencia, de debilidad, de fragilidad. Por eso escondemos nuestras necesidades y evitamos expresarlas, porque ser conscientes de que necesitamos algo a nivel emocional suele generarnos inseguridad. Claro, negamos tanto nuestras necesidades que al final no somos capaces ni de detectarlas. Y lo que tenemos que es reconocer que todas las personas y todo ser viviente, porque hasta las plantas necesitan oxígeno, tienen sus necesidades. Y si una planta no le da lo que necesita, muere, se marchita. Pues nosotros igual. Necesidades hay de muchos tipos. También podemos juzgarnos como egoístas, porque nosotros intentamos satisfacer nuestra necesidad y a lo mejor en un momento determinado la priorizamos sobre la necesidad de otro. Y eso nos hace sentir egoístas. A ver. También podemos juzgarnos como egoístas por el mero hecho de satisfacer nuestras necesidades. Y sin embargo, satisfacer nuestras necesidades es lo que nos mantiene con vida física y emocional. Cuando necesitamos comer nos manda la sensación de hambre, cuando necesitamos beber nos manda la sensación de sed. Cuando necesitamos otras cosas nos manda emociones o sentimientos. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es una maravilla, porque es que fijaros, nuestro cuerpo yo creo que ha sido imitado por todos los ingenieros del mundo para construir miles de artilugios en los que se encienden lucecitas que marcan necesidades. La copia, la inspiración ha sido nuestro cuerpo. La luz roja del coche necesita gasolina, ¿no? O la luz del freno, o 70.000 luces que al encenderse nos marca qué es lo que necesita. Pues cuando nosotros necesitamos, también hay lucecitas que se encienden. La sensación de hambre, la sensación de sed o cualquier emoción que nos marca también que necesitamos determinadas cosas. Y entonces tenemos que ver nuestras emociones todas, y especialmente las desagradables de sentir, como un mecanismo para informarnos de necesidades. Que si nosotros estamos montando un coche, se enciende la luz roja anunciándonos que nos falta gasolina y resulta que la luz roja nos resulta desagradable de sentir, nosotros la emprendemos con la luz roja a darle machetazo, lo que nos ocurrirá es que no podamos satisfacer la necesidad del coche y nos encontremos tirados. Pues justamente eso es lo que hacemos nosotros cuando ante una emoción desagradable de sentir nos drogamos. Reventamos la lucecita que nos señala la necesidad, no satisfacemos la necesidad y nuestra vida va de culo y cuesta abajo. Porque al no saber nuestra necesidad, hagamos lo que hagamos, es una cosa sin sentido. Hasta que nos perdemos el sentido de lo que queremos, perdemos el sentido de la vida misma, ¿no? Y es justamente porque reventamos las lucecitas de las emociones desagradables de sentir. Tenemos esta maravilla que son los sentimientos o emociones, igual que la sed y el hambre, aparece la tristeza, el enfado, etcétera, para decirnos que falta algo en nuestras vidas y que nos ocupemos de ello. O aparece la alegría, la paz, para indicarnos que algo bueno está pasando en nuestras vidas. Fijaros la importancia de las emociones. Por esta razón, un sentimiento inconfortable o desagradable de sentir nunca, jamás es una emoción negativa, aunque haya muchos libros que se expresen así, emociones positivas, emociones negativas. Eso contribuye a la idea
de que tengo que perseguir las positivas y tengo que evitar las negativas. Eso es terrible, ese mensaje es terrible. Las emociones son agradables o desagradables de sentir, confortables o inconfortables. Positivas son todas, porque su función siempre será la de guiarnos para vivir plenamente. La emoción, verla como una brújula que nos guía, que nos orienta. Meterte en este mundo sin brújula es perderte. Por eso no rompamos, no anestesiemos nuestras emociones. Características de las necesidades fundamentales. Las cosas que nosotros necesitamos son universales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tú necesitas es lo mismo que lo que yo necesito y que lo que necesita Gerli, que lo necesita cada una de las personas que está aquí en esta sala. Todos tenemos las mismas necesidades. Las necesidades son universales. Debemos expresarlas en una comunicación no violenta, debemos expresarlas de forma positiva. No implica ni a una persona ni a una acción concreta. Es decir, que si yo necesito seguridad, no significa que yo necesito que mi marido no se separe de mí. No. Ni que mi novio no me deje. No. Significa que necesito seguridad y que si no que no puedo encontrarme segura al lado de mi marido, pues a lo mejor voy a encontrar otra forma de sentirme segura. Me voy a sentir segura porque tengo un trabajo, me voy a sentir segura porque tengo un grupo de amigos, me voy a sentir segura, y busca múltiples formas de satisfacer la necesidad. El problema es cuando a ti se te mete entre ceja y ceja de que esa necesidad se tiene que satisfacer de una forma determinada y a través de una persona concreta. Entonces, ¡guau!, destruimos y nos destruimos. Es decir, se trata de decir necesito y no necesito que tú. Ejemplo, necesito estar sola para reencontrarme conmigo misma y no necesito que me dejes en paz. Eso es una forma negativa y señalando a alguien que es la que me tiene que cubrir mi necesidad de paz. Algunas necesidades humanas fundamentales que tenemos en común. Necesitamos, pues el abrigo, el aire, la respiración. Necesitamos seguridad, confianza, paz, libertad, relajarnos, divertirnos, relacionarnos, encontrarnos a nosotros mismos, participar, contribuir al desarrollo de los demás, ¿no? Realización, sentido. Necesitamos compartir las alegrías. Todas esas cosas las necesitamos y las necesitamos todo el mundo. Ahí están de otra forma puestas, ¿vale? Necesidades fisiológicas de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Este gráfico es interesante porque nos dice que nosotros, en la medida que no tenemos satisfechas las necesidades más bajas, no podemos satisfacer la más alta. Entonces es importantísimo empezar de abajo arriba. Si yo no respiro, no me alimento, no descanso, no tengo una relación sexual normalizada y no me siento en equilibrio, no puedo sentirme, no puedo aspirar a cubrir las siguientes necesidades de seguridad. Seguridad física, de empleo, moral, familiar, ¿no? Y si no me siento segura, difícilmente voy a poder construir relaciones de amistad, de afecto, ¿vale? Y si no he construido ese tipo de relaciones, seguramente no voy a reconocerme como una persona, o sea, no voy a tenerme respeto, confianza en mí misma, ¿no? A recibir lo de los demás. Y después la autorrealización, que es por último. Es decir, yo tengo muy en cuenta este esquema porque a lo mejor me viene una persona pidiéndome que le ayude a conseguir algo, porque yo quiero tener confianza en mí misma. Y esa persona ni se alimenta bien, ni descansa bien, ni está equilibrada. Pues no te toca. La confianza en ti misma, antes tenemos que cubrir estas necesidades. Cuando cubramos esas necesidades básicas, podemos seguir avanzando, ¿vale?, a través de las siguientes necesidades.
Muchas veces esto es un esquema muy rígido. Muchas veces subimos y bajamos en las necesidades, pero bueno, es porque entendáis que muchas veces estamos queriendo algo que nos queda muy lejos, dado que tenemos determinadas necesidades básicas sin cubrir. ¿De acuerdo? Para descubrir nuestras necesidades podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Por ejemplo, frente a la tristeza, ¿qué me haría dejar de estar triste? O sea, si yo me siento triste, la pregunta que me tengo que hacer es ¿qué me haría dejar de estar triste? Pues seguramente la respuesta me está hablando de una necesidad que tengo que cubrir. A lo mejor maquillamos, ¿no? Porque si te tristeza, buscar cuál es la necesidad que te ha generado esa emoción. Exactamente. O intentamos cubrirla a lo mejor buscando la alegría en otras cosas. Y entonces no solucionamos el problema. No, claro. Es que tú dices, estoy triste, voy a irme... No, pero a ver, la tristeza te está anunciando algo, descúbrelo. Descúbrelo. Es como que pensamos que eso, que la alegría tapa la tristeza. Pero tú no tienes que taparla, lo que tú tienes que descubrir qué necesidad te está anunciando la tristeza. Ya está, una vez descubierta, la tristeza ha cumplido su función y ya te pones a pensar y a organizar qué tipo de conducta puede satisfacer esa necesidad, y si después surge la necesidad de relajarte y esparcirte un rato, pues te va a divertirte, ¿no? Que también, porque pueden haber necesidades en paralelo. La tristeza te puede anunciar una, la atiende y paralelamente o poco después aparece la nueva necesidad de relajarte, Las necesidades nunca chocan entre sí, no son incompatibles, pero las estrategias y las acciones para satisfacerlas sí pueden llegar a serlo. Es posible que no encontremos acciones que las cuiden al mismo tiempo. Esta es una parte muy importante del taller, que es distinguir lo que son cubrir las necesidades de las estrategias que utilizamos para cubrirlas. Entonces aquí lo vamos a dejar hoy, porque ya son las 1 y poco, y el próximo día nos podemos entregar de lleno a entender muy bien esa diferencia. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna cosita? Nada, todo bien. Pues nada, espero veros en la siguiente, porque si no, cada vez os tengo que contar todo, que sería mucho más fácil si vinierais siempre los mismos. ¿Vale? Muy bien, tú eres la más disciplinada. ¿Eso qué es? ¿El qué? Lo que acabo de hacer yo, ¿qué es? Vamos, un halago. No, un juicio Un juicio. calificativo, que no es descalificativo, pero un juicio. Y normalmente cuando emitimos juicio, que no es el caso, tenemos que ver si hay una intención manipulativa. A lo mejor sí. Igual te estoy manipulando para que venga la próxima vez. Está bien, ¿verdad? Bueno, nos vemos en lo siguiente.